¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buena tarde. Le agradezco mucho que esté con nosotros a través de Romántica 101.3 de frecuencia modulada y también de la Qué Buena, Grupo Roxa Multimedios enlazados desde la ciudad de Orizaba, Veracruz, Pueblo Mágico. Y le quiero agradecer muchísimo a pues un amigo de la casa, Pepe Yunes, precandidato de la Alianza PRI-PAN-PRD. Que estés con nosotros, Pepe. Bienvenido nuevamente a tu casa. ¿Cómo estás? Contento de saludarte, Fernando, a Sergio, y de estar en Orizaba y de poder llegar por este medio a quienes nos hacen favor de escuchar en toda la región. Muchísimas actividades que has tenido. A mí en lo personal, a Fernando Inés le llamó muchísimo la atención lo que hace unos días, creo que ayer estuviste en Coscomatepec y hablaste sobre el trabajo en el Senado. Que eso ha sido muy importante. Yo tuve la oportunidad precisamente de cubrir tu campaña como candidato al Senado en ese entonces y después tus actividades y me llamó muchísimo todo ese trabajo que se hizo y que hay que señalarlo, hay que puntualizarlo, ¿no? Es algo que también te respalda, Pepe. Así es, Fernando. La verdad es que llego a muchos lugares del Estado no a prometer, sino por lo que ya se hizo, a refrendar el compromiso de servicio, y me parece que esa es una gran diferencia. Pocos pueden competirme en esa posición. Hemos tenido el honor de representar a Veracruz en muchos espacios y desde esos espacios dar resultados. Entonces es muy fácil llegar y prometer. La gente ya no quiere promesas, la gente realmente está harta de ese tipo de perfil político. La gente no quiere excusas, la gente quiere resultados. Y llegar a Coscomatepec, como a la mayoría de los municipios, y decir: aquí pude hacerme presente ya con esta acción y estos hechos hablan por mí, es una gran diferencia. Y además genera muchas posibilidades de aceptación. Y que eso es también lo trascendental, ¿no? La aceptación que te conocen con tu trabajo ya realizado por muchísimos años. ¿Veintitantos años de trabajo político? 27 años 27 fue la primera apenas. Vez que pedí la primera oportunidad de trabajo, siempre viendo a los ojos a la gente. Yo he trabajado públicamente solo en cargos de elección popular. Uh-huh. La gente me ha contratado con su voto, o no lo ha hecho, en 2 ocasiones, por cierto. Y en ese sentido no sé lo que es ir en una lista plurinominal, ni es lo que es estar invitado a algún trabajo en lo puntual. Ganamos elecciones, representamos y ponemos esos servicios al servicio de la gente. Ahora, Pepe, están con nosotros también Sergio Lopeza, colaborador de esta empresa. Sergio, ¿cómo estás? El licenciado Alonso Domínguez Reyes, nuestro director de Relaciones Institucionales de aquí del Grupo Roxa. Estamos transmitiendo a través de la Qué Buena, estamos también en Romántica, Grupo Roxa Multimedios, y también estamos en redes sociales. Hoy tuviste un trabajo muy importante y me llama mucho la atención. Pepe Junior reconoce la trascendencia del papel de las mujeres en México y en el Estado. A las que han dejado solas en estos 5 años. Yo les recuerdo a quienes nos escuchan, principalmente a las mujeres, que recibieron, por ejemplo, de apoyo gubernamental en la época de pandemia. Se cerró la economía y yo te puedo asegurar que las mujeres fueron las que tuvieron que desempolvar su recetario y salir a hacer economía, porque el marido no podía trabajar vendiendo sus postres o sus comidas. Fueron las mujeres las que tuvieron que desempolvar sus cursos de estética o de alguna posición técnica para hacer trabajo y para poder llevar el sustento de la familia, porque en muchos casos los maridos no pudieron hacerlo. Mientras el gobierno de Morena se quedaba cruzados de brazos, viendo cómo la gente padecía la pandemia y cómo se quedaba al mismo tiempo sin trabajo. Y hoy lo platicábamos con ellas, y es un gran ejemplo de resiliencia, es un gran ejemplo de pundonor, es un gran ejemplo de lo que puede hacerse desde la comunidad cuando se ve la comunidad desde los ojos de la mujer, y nosotros lo vamos a premiar y lo vamos a respaldar desde el gobierno cuando llegue el momento. Sergio, quiere también hacerte un planteamiento, cuestionamiento. Pepe, bienvenido otra Gracias, vez, Sergio. qué gusto. Tenía tiempo de no verte, Sergio, siempre con pero aprecio. siempre ahí en el caminar. Pepe, mucho de la elección o parte de la elección va a pasar por las redes sociales, no necesariamente las institucionales, sino esas del ciudadano de a pie. Las redes se han prestado para mucha desinformación, se han prestado para manipulación. ¿Cómo Pepe Yunes, en su congruencia, que es su ADN entre el decir y el hacer, cómo le va a hacer llegar al ciudadano
exactamente que no es un discurso ni son promesas de campaña? ¿Cómo el ciudadano puede captar o entender lo que Pepe Yunes le está ofreciendo, que no son necesariamente promesas ni discursos, sino es una forma de ser como persona, como profesionista? Es bien importante, Sergio, yo agradezco la pregunta, porque al final del día, lo platicaba hoy en la mañana, cuando uno pide el apoyo o el respaldo en un proceso electoral, lo que uno está pidiendo es trabajo. La gente te contrata para gobernador o para diputado, para alcalde o para regidor con su voto. Mucha gente deja pasar esa decisión y permite que otros decidan por él, bajo un supuesto falso, que además se alienta a través de las de los medios digitales, de las redes sociales, bajo el supuesto falso de que todos los políticos son iguales, de que es una pérdida de tiempo involucrarse y participar en la decisión de quién te va a gobernar. Y ya cuando dejan pasar esa decisión y se encumbra a alguien en esa posición, entonces es cuando quieren que ese personaje resulte el estadista que nunca le dedicaron un tiempo para ver si cumplía con ese papel, o que sea el honesto y no el corrupto que termina siendo cuando se tenía que elegir no se le puso atención. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo lo que se presenta a través de las redes sociales y hay que tener mucho cuidado al momento de decidir. Y yo creo que en ese sentido, en el contraste, ganamos punto por punto. Yo después de 27 años y después de haber logrado gestiones de miles de millones de pesos en beneficio de Veracruz, no van a encontrar una sola observación de corrupción, de conflicto de interés, de beneficiar a un pariente o de beneficiar a una empresa con prestanombres. Yo no sé si esto lo pueda decir quien está también compitiendo para este espacio, pero les puedo asegurar que yo no. Y yo creo que a través de las redes sociales y a través de los medios que estén a su alcance, tiene la gente que empezar a contrastar y empezar a comparar para saber quién es quién y qué se le puede pedir a quién. Queremos que hoy haya en el estado de Veracruz decisiones de altura de estadista, cuando pues no había trayectoria y no tenía por qué saberlo el actual gobernador. Ahora, perdón, sí. Pepe, tú estás caracterizado por ser un político conciliador, no de choque, no de enfrentamiento. Y hoy, hace cuestión de un par de horas, el Diario Universal publica unas declaraciones que hace Xóchitl Gálvez Ruiz, en el sentido, y te lo veo el textual: la virtual candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, dijo estar de acuerdo con el PRI en su decisión de apoyar la iniciativa que presentará el Ejecutivo en materia de reforma al sistema de pensiones. Esto va más allá de un enfrentamiento de que, si lo propone el presidente, lo propone el gobierno en el momento, vamos a ir en contra nada más porque tenemos que ir en contra. Aquí habla también precisamente de ese ánimo de conciliación entre los mexicanos. Sí, no, pero además hay que ponerlo en el contexto electoral, Fernando, nadie se chupa el dedo. La propuesta que envía el presidente de la República en materia de pensiones pues es una trampa. Primero no vamos a ver si después de la elección se cumple. Hoy cuesta el sistema pensionario, de los 8 billones de pesos que tiene el presupuesto, 1.5 se destinan a pagar pensiones. Si cambian ese modelo, pues van a ver que desde el gobierno va a ser muy difícil poderlo sostener. Entonces lo dice previo a un proceso electoral para tocar un tema sensible. ¿Quién no puede estar a favor de que los adultos mayores, cualquiera que sea su condición, tengan una pensión justa y digna, no la que tienen a través del ISSSTE o del IMSS, lamentablemente? Pues nadie. Entonces el presidente quiere ganarse ese favor y quiere además poner en la encrucijada a los partidos de oposición para saber si la apoyan o no la apoyan. Me parece que en el contexto electoral es un reflejo, pero eso no quiere decir, es un reflejo la posición de apoyarla, es no caer en el garlito, en la trampa que está mandando. Pero quien nos escucha debe saber que ese no es un tema que se va a resolver de aquí a junio. Es de verdad una trampa irresponsable de parte del gobierno de Morena, pues para tratar de confundir y para tratar de posicionar con un tema tan noble, con lo que lamentablemente están padeciendo los jubilados en este país, en un contexto de estrictamente rentabilidad electoral. Pero no le va a salir.
Fíjate que algunos analistas que participan con nosotros, el caso de Juan Bueno, el caso de Enrique Trueba, hablan precisamente de eso, ¿no? Que ningún país desarrollado tiene un sistema de pensiones al 100% cuando sales de trabajar. Y también hablaron mucho acerca del tema del incremento al salario. El 20% se oye bastante bien, pero ya empezándole a rascar, vemos que la camisa no está tan limpia, tiene sus manchas y sobre todo que afecta a la economía de las personas que reciben el salario mínimo. Y nadie puede estar en contra del aumento del salario mínimo, claro, hasta donde tope. Pero lo importante y lo relevante, lo que debe escuchar la gente, es que cada vez que le aumenten el salario mínimo después de pasar ese piso o ese tope, pues de alguna forma lo va a regresar pagando por más dinero por la canasta básica y los precios. Hoy está la tortilla a más de 20 pesos, y hay lugares donde está 25, en promedio está 20 pesos. Hoy la gasolina no está a menos de 20 pesos, y dicen que no hay gasolinazo. Antier me decían que el kilo de jitomate estaba por las nubes, por los 50 pesos. Es decir, por una mano le suben el salario mínimo, pero por la otra pierden poder de compra al empezar a empujar los precios por esa razón hacia arriba. No es tan complicado, es, digamos, uno de los grandes llamados a atender por quienes nos escuchan de las posiciones demagógicas y populistas. Ese es el clásico ejemplo. Quieren quedar bien, pero no están sopesando los costos, que al final del día lo va a pagar la gente, ¿eh? Nadie que no sea quienes le va a pegar al lo va a bolsillo. pagar, pues claro que sí. Muy bien, estamos platicando con Pepe Yunes, precandidato de la Alianza PRI-PAN-PRD del gobierno de Veracruz. Estamos a través de Romántica 101.3 de frecuencia modulada en La Qué Buena y también en nuestras redes sociales. Nuestro director de Relaciones Institucionales, el licenciado Alonso Domínguez Reyes, joven, egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas, obviamente tiene también inquietudes propias de su edad, propias de su carrera. Adelante, licenciado. Hola, Pepe. Primero, antes que nada, bienvenido a Grupo Roxa Multimedios. Te quería hacer una pregunta referida hacia los jóvenes. En tu caminar que has tenido tú desde tu juventud, lo que has ido pasando por las diputaciones locales, las federales, en la senaduría y ahorita pues en esta precampaña, ¿tú cómo has visto en el Estado la actitud de los jóvenes hacia la participación? No solamente a lo mejor en las campañas políticas, sino también ya en gobierno, ya en instituciones de gobierno, en ayuntamientos también. ¿Cuál es tu panorama de la actividad que tienen los jóvenes? Si se les ha involucrado realmente, o tú crees que todavía falta esta parte de empezarlos a llamar más, porque hemos visto cómo ya se ha ido modificando la ley. Ahora también nos piden cuotas, ¿no? Para las diputaciones locales, federales, hasta para la regiduría nos piden ciertas cuotas que hay que cumplir, no solamente en equidad de género, también en la parte juvenil. Entonces, ¿tú cómo ves actualmente la participación juvenil en esta área de gobierno? Primero, que es fundamental la participación de los jóvenes en política y en cualquier otra actividad. Lamentablemente sí creo que los jóvenes no encuentran acomodo, no encuentran espacios de participación en los ámbitos públicos como debiera ser, y eso hay que cambiarlo. Tercero, también se nota cierto alejamiento de los jóvenes en la toma de decisiones tan importantes como son, por ejemplo, la renovación del Congreso, la renovación de los gobiernos, que estamos a 4 meses, con implicaciones directas para ellos. Los jóvenes que nos están escuchando deben saber que si hay un mal gobierno, no se generan las condiciones de inversión y de empleo para poderse ellos desarrollar profesionalmente. Los jóvenes deben saber que cuando hay un mal gobierno, ellos sufren para salir a divertirse porque hay un riesgo innecesario. Los jóvenes deben saber que tienen que salir, los que están estudiando hoy una profesión, a realizarse profesionalmente en lo que estudiaron a otros estados y posiblemente a otro país, porque el estado de Veracruz, teniendo todo, no ha sido administrado adecuadamente. Es decir, las decisiones que hoy se toman tienen de manera directa e inmediata implicaciones en el entorno de los jóvenes, y los jóvenes lo saben, y yo creo que en ese sentido los jóvenes empezarán a participar. Pero urge que sea de manera que sea de manera permanente, y urge que además sea de manera más copiosa, de manera más abundante.
Estamos platicando con José Yunes Zorrilla. ¿Cómo andamos en el tema del INE, mi querido Rogelio? Estamos listo para el corte. Vamos al corte, Pepe nos permite, vamos al corte porque el INE nos trae bien cortitos. Gracias, Fernando. ¿Sale? Vamos al corte y regresamos. Gracias, Pepe, por estar con nosotros aquí en La Qué Buena, en Romántica, Grupo Roxa Multimedios. Mi querido Sergio. Pepe, me gustaría ir un poquito a la parte humana. Muchas veces nos olvidamos que la gente que anda caminando, los precandidatos, tienen su parte también interior. ¿Cómo está Pepe Yunes? ¿Cómo se ve Pepe Yunes de aquel, inclusive antes de 2012 senador, hablábamos que a los 28 años fuiste alcalde, respecto del Pepe Yunes de hoy 2024, en esta etapa que además muy importante en la parte personal, ¿no? Así es, Sergio. No, pues más viejo, eso sí. Yo creo que intacto en lo fundamental. Yo sigo persiguiendo lo mismo que me motivó hace 27 años a participar en política, con la misma claridad y siguiendo los mismos principios y los mismos valores. En ese sentido, el tiempo me permite decir hoy aquí que permanezco intacto. Ahora, sí con mucha mayor experiencia, sí con una trayectoria que me permite entender cuál debe ser el punto de partida de la política, Sergio. Y es la empatía. Hoy se le dice esta palabra empatía. Antes, cuando yo era presidente, se decía ponerte en los zapatos de los demás. Claro. Y tiene que haber un gobierno empático que sepa lo que está pasando la gente. Por ejemplo, aquí en Orizaba, pues, a voces conocido, la extorsión policíaca, el temor que existe a andar en altas horas de la madrugada, porque sin deberla ni temerla, te van a atropellar. ¿Policía estatal? Los jóvenes se sienten particularmente perseguidos al momento de salir del lugar donde fueron a divertirse, porque sin incurrir en ninguna falta, pues les hacen un carrusel para sacarles recursos. Los taxistas igual con la policía, los taxistas igual con las grúas. Es decir, si uno no entiende que el próximo gobierno del Estado tiene que ser un gobierno que no esté viendo cómo se justifica con pretextos y que empiece a entender que sí tiene que hacerse sentir en lo que a la gente le importa todos los días. Y eso sí me lo ha dejado estos 27 años de caminar. Y yo creo que ese es el tipo de gobierno que está reclamando Veracruz. Sí el de las grandes inversiones, sí el de las grandes reformas, sí el de la estructuración macroeconómica, pero al mismo tiempo sí el que esté atento de lo que está padeciendo la gente todos los días. Quien tiene que salir a trabajar aquí en la noche porque su trabajo es mesero, que es muy digno y que sale a las 12 de la noche, que a lo mejor no tiene ya servicio de transporte, ¿cómo llega a su casa? Sí, para que quien tiene que madrugar en un trabajo matutino no tenga que salir 3 horas antes porque tiene que hacer muchos transbordos y además jugarse el resto en un transporte. Y mira que hacen un esfuerzo. Y se ha convertido, importante, Pepe, en una preocupación de familia. Es una incertidumbre muchas veces el salir y regresar. Es decir, ha afectado cualquier familia, ya tiene un caso, ¿no? Así es, Sergio. Y el próximo gobierno se tiene que poner en esos zapatos. Aquí en Orizaba saber perfectamente bien que la policía no puede estar haciendo su agosto acosando de esa forma, ni aquí ni en Poza Rica, donde también me lo comentaron. La gente debe saber que se va a acabar, por ejemplo, si trabaja para el gobierno del estado, que tiene que poner de su bolsa y que tiene que ocupar sus fines de semana, cuando es fuera de ley, hacer trabajo para un partido político. La gente debe saber que se va a acabar, que si es trabajador de una u otra secretaría no tiene por qué ir por fuerza, involuntariamente, coaccionado, a apoyar un mitin. Es decir, se están perdiendo de manera acelerada libertades y derechos que a esta sociedad y a mucha gente le costó mucho trabajo conquistar. Era parte ya de una normalidad. Se sabía que eso ya no se valía, que eso ya no se podía, y hoy lo aceptan hasta cierto punto de manera muy fácil, y eso cuesta mucho trabajo entenderlo, pero se va a acabar.
Así es. Esos derechos los vamos a respetar. Pepe, ahorita estábamos fuera del aire en el corte, un joven te decía lo que sienten algunos de los jóvenes que apenas va a ser su primera vez, que van a votar por vez primera, que no hay un atractivo muy importante hacia los políticos en general. No hablo de un partido político, sino hablo en general de todos los partidos. ¿Cómo convencer tú con tu experiencia, de esos 27 años de experiencia política, cómo convencer no nada más a los jóvenes, a las amas de casa, a los sectores vulnerables? Hay muchísimo sector vulnerable, a sectores que han sido desplazados totalmente e ignorados, como por ejemplo la diversidad sexual, que también ha sido bastante atacada. ¿Cómo convencer a que vayan a votar el próximo domingo 2 de junio, que vayan a votar y que crean nuevamente en la política y en los políticos, Pepe? Porque les habla un demócrata, alguien que cree en la democracia como normalidad, y la democracia entiende que el todo está dividido en partes, y que esas partes tienen que ser incluidas, tienen que ser tomadas en cuenta, y que además importan en la forma de gobernar y de diseñar políticas públicas. Esas partes que pueden ser minoritarias o mayoritarias dentro de una sociedad, en el próximo gobierno tendrán voz, no tengan la menor duda. Para eso quiero ser candidato. En este momento estoy buscando la candidatura, pero la candidatura a un gobierno que sea incluyente, que respete la normalidad democrática y que sea, como ya lo mencioné, sumamente claro de qué es lo que la gente quiere ver y quiere escuchar. ¿Y por qué a los jóvenes no les interesa? Yo creo que porque no está en su agenda el tema político. La agenda de los jóvenes está el de divertirse, el de estudiar, el de generar por fortuna ciertas posiciones críticas, de cierta rebeldía, de ir contra lo establecido, y qué bueno que sea así. Hay un adagio que dice: pobre de aquel que en los 20 años no es incendiario, porque después de los 50 irremediablemente será bombero. ¿No? Entonces los jóvenes están viendo cómo se divierten, cómo se encuentran con sus amigos, cómo pueden realizarse en una actividad artística, una actividad deportista. Los gobiernos son los que tienen que generarle esas condiciones en plena seguridad para que ellos puedan irse desarrollando así. Si ellos quieren no participar, si ellos se van a lo mejor por lo no tradicional, por lo más disruptivo, aunque sea vacío en temas de proyecto y de ideas, pues también están en sus derechos. Lo que deben tomar en cuenta es que su decisión va a repercutir en su seguridad, en los espacios deportivos y en el entorno en el cual van a vivir, pues, en el tiempo presente. De esa decisión depende eso. Muy bien, te envía saludos el expresidente municipal de Orizaba, el primer presidente municipal panista de Orizaba, Tomás Trueba. Tomás Trueba, le agradezco mucho al doctor. La verdad es que de muy gratos recuerdos en Orizaba y en el estado. No sé si lo pueda, por el tema del INE, con todo ese rollo, mejor no te digo lo que me está escribiendo, pero me dice, ya deja salir a... salúdalo. Pues, Pepe, Veracruz es muy grande y tiene muchísimas riquezas, tiene muchísimos problemas. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil va a ser enfrentar esta realidad, Pepe? No va a ser absolutamente nada fácil, me queda claro, pero es una realidad de un entorno que hemos investigado y que hemos estudiado desde hace mucho tiempo. O sea, lo que tiene que tener claro quien nos hace favor de escuchar al momento de decidir quién quiere ser su candidato es en el sentido de que aquí no va a haber improvisación, de que aquí no va a haber ocurrencias y de que aquí no va a haber pretextos. Sabemos qué vamos a hacer en el tema de seguridad, porque lo hemos venido pensando desde hace más de 8 años. Sabemos cómo vamos a reactivar la economía para que se generen los empleos bien pagados que demandan nuestros jóvenes y la sociedad en edad productiva. Sabemos qué es lo que se requiere hacer para que nuestra sociedad sea incluyente y para que, por ejemplo, las mujeres o los jóvenes tengan posibilidad plena de crecimiento y de realización. Aquí no hay lugar para que no haya ningún tipo de excusa. No podemos, o sea, se va a acabar el pésimo servicio de salud que tenemos en Orizaba, o no sabe la gente de Orizaba que en el hospital no hay elevadores y no funcionan, que los pacientes suben a pulso de los camilleros los pisos que tengan que subirlos para movilizarlos. ¿Lo merecemos?
Eso pasaba hace 5 años y mire que hacía falta mejorar el servicio de salud. La gran pregunta es si eso pasaba hace 5 años y si están contentos con esto. No hay una sola medicina. No va a pasar eso. Nos hemos preparado para que eso no suceda. Perfecto, Pepe, te quiero agradecer muchísimo a nombre de nuestro director general que hayas platicado con nuestro auditorio, que estés aquí. Espero que no sea la primera vez que nos visites. Vas a regresar nuevamente a Orizaba conforme vaya avanzando la agenda electoral y espero que nuevamente nos honres con tu visita. Va a ser un honor, Fernando, Sergio, Alonso, agradecerles a quienes nos escuchan y sí, va a haber muchas más. Seguramente. Perfecto. Gracias, Pepe. Gracias. Gracias a nuestro auditorio. Gracias, mi querido Sergio. Gracias al licenciado Alonso Domínguez Reyes. Gracias a usted por haber estado escuchando a través de Grupo Roxa Multimedia, la que buena 97.3, Romántica 101.3 de frecuencia modulada. Y sonría, que nada le cuesta.